Y a ver, ¿quién quiere orar? A ver, veamos si alguien quiere orar para iniciar la última clase. ¿Quién se anima? Nadie se anima. Ya, María Inés. Yo, hermano, buenas noches a todos. Ya. María Inés, tienes que poner tu micrófono. Bendito Dios, Todopoderoso, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú permitiste que nos reuniéramos de José Raúl, Señor. Y te damos gracias por él, por su vida, por la dedicación que tiene para Cristina, Señor. El deseo de transmitir todo lo que tú le has enseñado a él y para que nosotros también podamos aprender de ti. Gracias, Dios, y te bendecimos, te adoramos. Damos tantas gracias, Señor, por toda tu fidelidad, tu misericordia, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Damos muchas gracias y gracias por todos mis hermanos que quieren estar en este curso. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos recuerde lo que hemos aprendido en este curso. Te damos muchas gracias, Señor, y todo esto lo ponemos ante ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, voy a proyectar la PPT. Hoy tendremos una clase tal vez cortita, ya cerrando un poco todo este proceso. Pero eh, vamos a ver algo que es muy, muy interesante respecto de, yo no diría la problemática, sino que hablaría de el cuidado y la responsabilidad que genera todo el conocimiento que hemos adquirido durante este semestre respecto de nuestra lectura, respecto de nuestra interpretación, respecto de nuestra manera de acercarnos al texto bíblico, eh, que, que nos va a permitir, ¿cierto?, evangelizar, que nos va a permitir conocer a Dios cada vez más. Porque recordemos, y haciendo un resumen como bastante cortito, recordemos que la Biblia es inspirada, ¿cierto? Ya sabemos qué es lo que significa la inspiración, que es el proceso por el cual Dios habilita a los escritores bíblicos para desarrollar esta tarea. Y por otro lado, la palabra revelación, es decir, la Biblia es la revelación de Dios. Y cuando hablamos de revelación, tiene que ver con los dichos, hechos que Dios mismo nos presenta a través de la Biblia, que de otra manera no hubiésemos tenido cómo conocer. Aspectos de Dios mismos que de otra manera no hubiésemos sido posible conocer. Por lo tanto, este proceso que lleva escribiendo libros tras libros, ¿cierto? Y que finalmente se compilan en un gran códice que tiene conjuntos de libros. Primero, un conjunto de libros que nosotros llamamos Nuevo Testamento, o sea, Antiguo Testamento, y luego un conjunto de libros que llamamos Nuevo Testamento. Y ambos eh, se complementan y se juntan, ¿cierto?, en un gran libro que es el que hoy llamamos Biblia. Pero no podemos perder de vista que cada libro escrito en la Biblia tiene su propio contexto histórico, tiene su propio contexto cultural, tiene, tiene muchos aspectos particulares que debemos considerar
pero que ahora se suma, ahora una vez que ya hemos visto todo el proceso y ya entendemos cómo todo el proceso llegó a formar la Biblia, se nos genera un segundo concepto que tenemos que revisar, y es que ya la perspectiva no puede ser exclusiva de cada libro. Y aquí voy a ponerla a compartir la PPT. Ahí está, ¿cierto? Clase 11, toda la escritura. Hoy día vamos a ver este tema respecto de toda la escritura porque esto nos genera una doble tarea. Y el autor del libro guía que ocupamos pone una frase que es la que nos va a llevar a esta conversación. Dice, cuando la colección del Nuevo Testamento se interpretó como parte de la misma Biblia que los escritos del Antiguo Testamento, especialmente cuando ambos testamentos se unieron en un solo códice, es decir, toda la escritura, proporcionó un contexto aún más amplio en el cual había que interpretar cada una de las escrituras. ¿Qué significa esto? Significa esto que al momento de que nosotros nos acercamos al texto bíblico, ya con todo el conocimiento que tenemos, no podemos acercarnos y no deberíamos acercarnos simplemente como leyendo una parte, una porción de un solo libro, sino que entendemos y sabemos todo el proceso que esto conllevó y, por lo tanto, cada parte particular de la Biblia tiene su propio contexto, tiene su propia razón. Es decir, el escritor, desde cualquier libro de la Biblia, ¿cierto? Tiene un propósito, tiene un grupo de personas que lo va a leer, y fíjense que les puedo asegurar que cada escritor de la Biblia jamás se imaginó que hoy, 2024, estaríamos leyendo sus textos. Por lo tanto, aquí entra y se confabula una doble perspectiva que siempre debemos tener en cuenta. La perspectiva individual, es decir, el contexto individual de cada escrito, de cada libro, pero eso dentro de un contexto más amplio, el cual representa a toda la escritura o a la Biblia misma. Es un concepto a lo mejor un poco más abstracto, pero vamos a verlo en un ejemplo muy claro dentro de la clase. ¿Por qué el texto, por qué debemos ir y analizar el texto desde una perspectiva primero individual y luego, o esa misma perspectiva individual, eh, revisarla dentro de un contexto más general? Porque como hemos aprendido durante todo este semestre, la creación y la formación del canon bíblico, o de alguna manera ya entendemos que no es la formación, sino que es el reconocimiento del canon bíblico, la formación del texto va siendo una revelación. Recordemos, por eso quise partir con el término revelación. Es una revelación progresiva. Y aquí hay algo que hay que determinar muy bien y hay que decir y hay que mencionar. Esto no significa una revelación progresiva desde la perspectiva de que es más avanzada, más profunda, o menos avanzada o menos profunda, sino que es progresiva porque va en relación al crecimiento de la humanidad en términos de sus contextos históricos, de su progresión como sociedad. Y esto es muy, muy importante entenderlo. Hay que entender que,
y los libros están puestos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de una manera que van relatando la historia cronológicamente, precisamente porque esta revelación va siendo escrita y va siendo puesta en papel de manera progresiva. En la medida en que van ocurriendo los hechos, en la medida en que la humanidad y que especialmente el pueblo de Israel avanza en su crecimiento. Y van sucediendo situaciones y Dios se va revelando en medio de estas situaciones. Y es muy interesante porque cuando leemos historias o leemos la Biblia, escritos que han sido desarrollados muy anteriormente o en la primera fase, ¿cierto? De el pueblo de Israel o en las primeras fases incluso de escritura, vemos cosas y leemos situaciones que nos parecen hoy día, a la luz del 2024, aberrantes. Hay situaciones que nos parecen completa y totalmente fuera de contexto y nos cuesta entender cómo se escribió esto, desde dónde Dios, ¿cierto?, se revela en medio de esa comunidad de la manera que lo está haciendo, que para nosotros, incluso en algún momento o en algunos textos, pudiera parecer eh, muy mal, nos podría parecer algo incluso inexplicable. Y para eso les traje un ejemplo de y hay muchos en la Biblia, pero quise ir más a algo tal vez muy extremo para que se entienda bien. Y aquí tenemos dos textos bíblicos. ¿Quién puede leer el primero? Deuteronomio 19:21. Está puesto ahí, así que ni siquiera hay que buscarlo. No tengas lástima a nadie, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿Qué les parece ese texto? Fuerte, muy Fuerte, fuerte. ¿cierto? Sí. Muy fuerte para nuestra cultura, es tremendo. Ahora, veamos el otro texto. ¿Alguien más que pueda leer Mateo 5, 38, 39? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y agárrense a golpes, pobrecito. Bueno, dos textos que parecieran ser completamente opuestos. Dos textos. Fíjense que poco antes de que Jesús dice esto, Jesús en el versículo 17 de Mateo 5 dice, yo no he venido a abolir la ley, sino que a cumplirla. Pero unos pocos versículos más abajo dice, bueno, ustedes oyeron esto, pero hagan esto otro. Deuteronomio está hablando en el 19:21 de la ley. Nos parece un poco curioso o difícil de entender. Primero, si leemos solo Deuteronomio y podríamos leer todo el capítulo y se sorprenderían porque en el capítulo habla justamente de que quien mata a alguien de manera intencional debe pagar con su propia vida. A no ser, y si es de manera intencional, no le es permitido a la otra persona cobrar la vida del que hizo el daño, digamos, de quien mató a otro.
Entonces, parecen leyes que Dios le da al pueblo de Israel, eh, tal vez brutales, tal vez un poco eh, desajustadas de esa compasión, de esa misericordia que nos presenta por otro lado Jesús diciéndonos, si alguien golpea tu mejilla derecha, entonces vuélvele también la otra. Tal vez incluso este versículo se ha interpretado muchas veces como un versículo que permite que podamos ser abusados, que podamos estar constantemente siendo pasados a llevar o golpeados. ¿Cómo interpretamos esto de manera aislada y a su vez de manera conjunta? Ese es el gran, o no sé si gran, pero uno de las desafíos, esa es la palabra, de los desafíos que nos plantea esta unión de libros que fueron escritos en distintas épocas por distintas personas en distintos lugares geográficos y que nos llega a nosotros hoy, 2024, como un todo. Y es aquí donde, a través de estos ejemplos, en donde debemos analizar cada uno en su contexto para luego poder analizarlos y sacar una conclusión o una interpretación dentro del conjunto, en la perspectiva de toda la Biblia. Partamos haciendo el primer análisis en los primeros versículos, en el primer versículo de Deuteronomio. Deuteronomio está escrito, ¿cierto?, en un momento de la historia de Israel donde están a orillas del río antes de entrar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Y se está repasando todo el Pentateuco, básicamente toda la historia y la ley. Por lo tanto, esto está escrito no solo aquí, sino que en distintos lugares. Ahora, el contexto histórico que esto da es que este pueblo estaba a punto de entrar a una tierra que ya estaba habitada, que estaba habitada por otras tribus y por otros eh, pueblos. La ley del talión es una ley que no surge de aquí, sino que es una ley que surge eh, anterior a esto. Por lo tanto, el texto lo que está mencionando no tiene que ver con fomentar la venganza, ni mucho menos. De hecho, me gustaría que leyéramos, yo les voy a leer un poco antes el texto, versículos anteriores, porque no tiene que ver con esto de la venganza. Si bien el texto es un poco fuerte, pero dice el versículo 13, es muy parecido a este, no tendrás lástima, porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente y a ti te irá bien. Aquí este versículo es clave porque si bien le está diciendo, ojo, no tengas lástima, haz lo que te estoy diciendo, es decir, si hay un culpable, alguien mató a otra persona, es culpable de asesinato de manera eh, intencional, porque odia a su prójimo. De hecho, el versículo 11 dice, pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada, lo asalta, lo mata y luego busca refugio, no se lo den. Disculpa, ¿Sí? ¿qué versículo? ¿En Deuteronomio estás leyendo? Sí, Deuteronomio 19. Ah, 19 ya. Sí. Ok. Eh, Dice, los jefes de tu ciudad mandarán a arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. Así
de fuerte el mandamiento es bastante claro, bastante específico respecto de esto. Pero entendiendo este mandamiento dentro de el momento histórico que se está viviendo y de las capacidades y de la manera en que la gente arreglaba sus problemas, este texto es absoluta y totalmente misericordioso. Porque en aquel momento, si alguien mataba a alguien, a otra persona, entonces tenía la familia de la otra persona, tenía todo el derecho de no solo matar a quien lo haya hecho, sino que además de matar a toda su familia. Y se producían verdaderas guerras entre clanes familiares donde la sangre corría de manera eh, terrible. Entonces, lo que Dios está haciendo es darle a su pueblo una ley que permite, ¿cierto? Primero, trabajar la justicia. El foco de esta ley no tiene que ver con la violencia, sino que todo lo contrario, con que una persona justa o que un pueblo justo pueda distribuir la justicia de manera correcta, donde una persona deba pagar, por eso ojo por ojo, diente por diente, deba pagar hasta, hasta donde él mismo hizo daño. Hay un respecto a esto, un comentarista bíblico dice lo siguiente: Dios de manera consciente desafía al hombre a construir una sociedad y una cultura que reflejen espacios de vida realmente humanos para todos. Allí donde el resto de las naciones y pueblos mantienen estructuras y prácticas deshumanizadoras y opresivas, el pueblo de Dios recibe leyes, enseñanzas cuyos objetivos son la protección de todos y la aplicación justa del derecho. Este texto, Deuteronomio 19, durante todo el capítulo, está generando instancias de salida de tal manera, ¿cierto? Incluso diciendo, en las ciudades tienen que haber lugares en donde aquellas personas que han cometido homicidio o que han hecho algo de este estilo, ¿cierto? Han atentado contra otros, puedan refugiarse para que pueda hacerse justicia. Y si la persona no es culpable, entonces no debe ser castigada. Margarita estaba levantando la mano. Sí, hacer un alcance que, fíjate que al, al correr del tiempo, en nuestros días, la definición filosófica de justicia precisamente es dar a cada quien lo que le corresponde. Y eso probablemente evolucionó a partir de estos tiempos hasta el día de hoy y no hay un gran cambio, digamos, en lo que es concepto. Exactamente. Este texto lo que está tratando de impartir es justicia, es dejar de que existiera un derramamiento de sangre que no tiene sentido, que la gente dejara de odiar unos a otros, ¿Qué pasó? que pudieran, ¿cierto? Cada persona llevar una vida en paz. Todo nosotros si miramos y leemos este texto y no analizamos lo que está ocurriendo en ese entonces, nos pareciera un texto violento. Sin embargo, lo que está buscando es todo lo contrario, porque quienes están leyendo, quienes van a leer este texto,
en el fondo están pensando en cobrar venganza más allá de lo que se debe, o más allá y haciendo pagar y generando baños de sangre terribles. Este texto lo que busca es la justicia, lo que busca es alejar el conflicto, lo que busca es que deje la gente pueda vivir en paz, en armonía unos con otros. Eh, Ahora, analicemos el otro texto de Mateo, Mateo 5:38. Ya han pasado miles de años, más de 1000 años, desde el texto anterior. Llega Jesús, ¿cierto? Él dice que no viene a abolir la ley, sino que a cumplirla. Y dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, haciendo alusión a este u otros textos dentro del Pentateuco que mencionan esto. Y dice, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí este texto, lamentablemente, muchas veces se ha mal interpretado precisamente porque no se ha hecho este ejercicio de que yo les digo, de mirar y analizar el texto desde una perspectiva primero puntual, es decir, a quién le está hablando Mateo, cuál es el contexto que se está viviendo en ese momento, pero tampoco analizarlo y no analizarlo desde la perspectiva también de la Biblia completa nos lleva a cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo? ¿Qué significa para un judío del primer siglo que le den una bofetada en la mejilla? El primer punto no es una bofetada lo que para un judío del primer siglo no representa necesariamente una acción de violencia. Primero, eh, el, el- lo que busca una bofetada para el judío del primer siglo no es hacer daño, no es generar un daño físico, no es violencia física, sino que por el contrario, lo que, lo que hace una bofetada es humillar a otra persona. Y fíjense que el autor, que en este caso Mateo, que en general está hablándole a judíos y no a gentiles, a judíos, el judío del primer siglo, una de las cosas, y esto, bueno, viene de mucho antes también, y es que fíjense que el autor no solo dice bofetear en la mejilla, sino que se esmera y habla justamente de la mejilla derecha. Y la mejilla ya bofetear la mejilla era un insulto, pero cuando se habla del lado derecho, se habla del honor. Bofetear en la mejilla no solo era insultar a una persona, sino que era quitarle el honor, era deshonrarlo. El significado para el judío del primer siglo, al momento de escuchar esto, al momento de leerlo, inmediatamente tenía estas dos connotaciones. Primero, el, el, el insulto, el pasar sobre la otra persona, pero además era quitarle el honor. Y fíjense, esto es una frase, la mejilla derecha era una frase que se ocupaba y en el original generaba esta sensación, esto es lo que entendía inmediatamente un judío al momento de escucharlo. Pero no termina ahí, sino que dice, vuélvele también la otra. Y aquí hay una palabra que está traducida de una manera en que efectivamente en español esto hace mucho sentido. Pero vuélvele también la otra, tiene que ver
con la palabra, vuélvele, en el griego, tiene que ver con dar vuelta la espalda. Fíjense lo interesante de esto. Tiene que ver con dar vuelta a la espalda y de alguna manera lo que está el autor escribiendo y lo que lee el judío del primer siglo es que debe alejarse, debe darle vuelta a la espalda al conflicto, debe darle menos importancia de la que culturalmente se le estaba dando. Es decir, para alguien, o más que menos importancia en realidad, es rehuir del conflicto, es salir del medio de donde se nos está golpeando, donde se nos está sacando o bajando nuestro honor, eliminando o atentando contra nuestro honor o contra nosotros. El texto aquí lo que está tratando de decir es que si una persona, pensemos en casos de hoy, 2024, una persona es violentada, la Biblia nos le está diciendo, quédate ahí y sigue siendo violentado. Lo que está diciendo, en realidad, es darle vuelta la espalda, sale, aléjate del conflicto, aléjate de quien te está haciendo daño. Sale porque Dios no está buscando que nosotros estemos siendo pasados a llevar, ni tampoco siendo violentados. Eso no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios y lo que Dios y Jesús mismo nos está planteando en este punto es salir y mirándolo ahora más macro, es salir de la violencia, es darle vuelta a la espalda, no entrar en el conflicto, no tomar ciertas acciones que permitan mantener la violencia, no solo desde nuestra perspectiva o desde nuestro lado, sino que tampoco dejar que otra persona siga generando la violencia, siga generando violencia sobre nosotros o conflictos sobre nosotros. Y fíjense, si nosotros miramos ambos textos en esta perspectiva más macro, en Deuteronomios está haciendo exactamente lo mismo. Y aquí es donde se muestra esta revelación de Dios, este aspecto de Dios mismo, en donde Dios no está avalando, ¿cierto?, la violencia, donde no está avalando el baño de sangre, donde no está avalando la venganza, sino que muy por el contrario está al pueblo judío diciéndole y generando, ¿cierto?, leyes que les permitan salir de la violencia, no mezclarse con la violencia que en ese momento, en ese entorno, en ese contexto se estaba viviendo. Y lo que el autor también en Mateo, cientos y miles de años después, está planteando es justamente el mismo principio: salir, darle la vuelta a la espalda, no permitir más la violencia, no permitir más el ser sujeto de un acto violento. En el principio, y claro, podemos aquí trabajar distintas perspectivas en cada uno de los pasajes y en cada uno de los contextos, pero ahora mirando y haciendo el ejercicio macro respecto del texto, el principio que hay aquí planteado en ambos
en ambos textos, con muchos años de diferencia, autores distintos, lugares geográficos distintos, tiene que ver con el salir de la violencia, tiene que ver con el rehuir, ¿cierto? La vida, el odio entre las personas, el maltrato entre las personas, el abusar de, eh, de otros, el de cobrar más y de generar más rencor y resentimiento en el otro, sino que el principio que manda aquí o que está implícito aquí tiene mucho más que ver con la justicia y tiene mucho más que ver con la paz, con la armonía, aun cuando parezcan textos violentos. Por lo tanto, hoy, 2024, después de entender, ¿cierto? Todo esto, el autor que yo les leí hace un momento dice en la parte de abajo, para nuestra mente moderna y occidental, muchas de estas leyes, como la ley de la venganza y la ley del talión, pueden parecer crudas e injustas. Por ello necesitamos aplicar a nuestra exégesis, ¿cierto? A nuestro estudio del contexto, de la historia, de muchas, ¿cierto? Aristas en la lectura de la Biblia, una hermenéutica, es decir, una interpretación que respete, aquí debemos ser, y por eso lo destaqué, debemos hacer una hermenéutica o una interpretación que respete la relatividad histórica y cultural que vio nacer el texto bíblico. Esta relatividad histórica y cultural es con la cual el texto bíblico se va creando. Por lo tanto, debemos respetarla y a la vez evite y a la vez evite la interpretación, ¿cierto? Evite una aplicación anacrónica, es decir, destemporal e irresponsable a nuestro aquí y ahora. No podríamos, ¿cierto?, en este tiempo seguir operando, por ejemplo, con la ley del talión o del ojo por ojo, diente por diente. Aunque nos dan Raúl, ganas, como humanos, ¿cierto? A veces nos dan ganas. Raúl, Hermano José, María Inés, primero. sí, la verdad que a mí no me queda muy claro, porque digo yo, ¿por qué se hizo así la Biblia? Bueno, fue obviamente guiada por el Espíritu Santo, pero se ha hecho ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, qué sé yo, y los que obviamente la gente de ese tiempo la aplicaba y la hacía tal cual, como está escrito y como mandamiento de Dios, pienso yo. Eh, entonces, después Ya. está en Mateo, ya también es totalmente diferente lo que le dijo Jesús a lo que estaba escrito antes. Entonces, Sí. para mí como que me es muy contradictorio, no Ya. logro. eh, Fíjate que en el texto del Antiguo Testamento que estamos analizando, no ocurría lo del ojo por ojo, diente por diente. Ocurría que si yo te hacía daño a ti, no sé, por ejemplo, te apretaba un dedo. Entonces, tú de vuelta tenías el derecho no solo de apretarme el dedo, sino que además de cortarme la mano y de golpearme casi hasta el punto de morir. Es más, tal vez incluso podrías matarme, solo porque yo te apreté el dedo. Lo que esta ley está tratando de hacer es decirle a los judíos,
no puedes hacer esto. Si a ti te aprietan el dedo, la otra persona no puede pagar más allá de lo que esa persona te hizo. Lo que está tratando de hacer la ley en este punto es bajar los niveles de violencia, es bajar los niveles de venganza, incluso es más, para casos que no eran de muerte, no solo existía este tema del ojo por ojo, o sea, si una persona agredía a otro y le hacía un daño X, la otra persona podía hacerle daño, sino que el que hizo daño podía pagar monetariamente lo equivalente a ese daño, para no generar más violencia. O sea, lo que está buscando este texto es darle herramientas a los judíos y decirle a los judíos, no, ustedes no pueden comportarse como se comportan todos los otros pueblos que están a su alrededor, que son bárbaros, que tienen leyes injustas, ¿cierto? Porque, o opresivas o deshumanizadoras, sino que ustedes deben ser justos. La violencia no es el camino. Lo que está tratando de hacer es bajar los niveles de violencia. Y cuando Jesús plantea el darle la vuelta y poner la otra mejilla, lo que está planteando, y que no dice otra mejilla, sino que le pone la otra, habla el texto, ni siquiera menciona, precisamente para, para decir la violencia para cualquiera de los dos lados no es la solución, no es la forma. Aun cuando contigo sean violentos, no puedes ser tú violento. No puedes, no hay que alejarse de la violencia. Si este texto que dice Jesús se hubiese puesto en Deuteronomio, la gente no lo hubiese entendido. Y el pueblo de Israel, si lo hubiese seguido, probablemente no hubiese prosperado, porque la manera de vivir que había en los pueblos, en el lugar en donde tenían que establecerse, era completamente distinto, era un contexto completamente... Es como si hoy nosotros le dijéramos a un judío del primer siglo, por ejemplo, no sé, que tiene derecho, por ejemplo, a un... Uy, se me ocurre en este minuto un ejemplo, pero algo que tenga que ver con nuestra cultura y con nuestra época. Él no lo entendería, sería para él algo, aunque, por muy bueno que fuera, por muy sano que fuera, el judío del primer siglo no lo podría entender. Y es lo mismo que ocurre acá. Hay un mismo principio, que es el principio de justicia, y es el principio de de no caer en la violencia y el derramamiento de sangre, que está implícito en ambos textos. No es, son contradictorios desde la perspectiva práctica, desde la perspectiva en que ya se ha civilizado, ya hay una civilización completamente distinta en la época de Jesús y donde ya es entendible la barbarie que significa llevar y hacer y tener la ley del talión funcionando y que efectivamente todavía se daba en algunos casos muy puntuales. Entonces, es importante entender el concepto, el fundamento, el principio de Dios mismo en medio de los dos textos. Por eso deben ser analizados de manera particular y después vistos dentro del texto completo. No sé si contesté tu pregunta, María Eugenia. Me cuesta de verdad. Me cuesta mucho. ¿Por qué no fue más claro? No, Hermanito,
o sea, que no debieran hacer tales y tales cosas. En vez de haber dicho ojo por ojo, diente por diente. Cuesta entender eso porque, bueno, yo sé que cuando vino Jesús él puso el amor, digamos, a la ley, le puso el amor y la misericordia, yo creo también. Hermano Roberto. Hermano José, ¿puedes poner la placa de comparación de las escrituras? Por favor. Gracias. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, no interrumpir mucho. Fíjate que llama la atención un detalle en Mateo 5, 38, 39. Dice así: no resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, fíjate que la mayoría de nosotros, en general, somos derechos, no somos zurdos. Y cuando tú pegas con la derecha, es la primera con que pegas, porque eres diestro. Y si pegas, ¿en qué mejilla le vas a pegar al otro? En la izquierda, no en la derecha. Para pegarle en la izquierda, tienes que levantar la mano siniestra. Y la mano siniestra en el oriente, antes y hoy día también, es la mano sucia, es la que se usa para limpiar todo lo malo que hay, incluso lo que sale del cuerpo. Por lo tanto, pegarle a alguien con la mano siniestra en la mejilla derecha es humillar y degradar a la persona, es decir, provocarlo. Lo que está diciendo la Escritura, a mi parecer, es no dejes que te provoquen, sino que déjalos nomás con lo que están haciendo, pero no cedas a la tentación de la provocación, porque la provocación lleva a algo mayor, a incluso una muerte. Y respecto a las leyes de Dios, del Antiguo y el Nuevo Testamento, especialmente las de la Antigua, que son válidas todavía para los judíos, según ellos, dice que hay un vengador de la sangre, lo dice Deuteronomio. Es decir, ese vengador de la sangre puede matar al otro si ha cometido un homicidio sobre uno de sus parientes o connacionales. No puede desquitarse sobre un extranjero. Solamente lo puede hacer sobre un connacional o un familiar. ¿Ok? Y los otros tienen derecho a esconderse en 3 ciudades de refugio, lo que hoy día serían cárceles. Hoy día hacemos cárceles nosotros, antes la ciudad de refugio. Ahora, ¿qué es el vengador de la sangre? El Señor Jesucristo, al final de los tiempos, hay una parte en Apocalipsis y en varios escritos del Nuevo Testamento, dicen: Señor, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? Le dicen las almas. ¿Hasta cuándo permitirás esto, Señor? Está hablando con Jesucristo y le está pidiendo que sea el vengador de la sangre. Y él dice: esperen un tiempo más hasta que se cumpla el número de sus hermanos. Es decir, hay un tiempo para la venganza del Señor. ¿Por qué puede él vengarse? Porque él en su título dice: yo soy el Hijo del Hombre, es decir, soy un terrícola. Entonces yo puedo vengarme sobre toda la humanidad si quisiera. Por eso él necesita ser un humano para aplicar la venganza. Y al final dice: el Señor se ha levantado, el Señor va a hacer esto y nos va a vengar. Entonces, el día de la ira es el día de la venganza del vengador de la sangre, en este caso, Jesucristo. Que Jesucristo, Hijo del Hombre, Gracias, él hermano puede hacer Roberto. eso. Las leyes no cambian. Hermano, hermano, Tenemos a Margarita con la mano levantada. Después le damos la palabra a la hermana Amanda. Ahí se oye, sí. ¿Sí? A ver, me anduve perdiendo un poco con la exposición del hermano. Yo no soy tan erudita, por eso estoy en la clase para poder aprender desde lo más básico, pero dentro de mi ser básico entiendo que
volvemos al mismo concepto de justicia permanentemente y una justicia que el Señor eh, nos presenta siempre buscando salir de la violencia, no entrando a la violencia, evadiéndola y buscando, como decimos en nuestros días, fórmulas de arreglo, como por ejemplo esto del ojo por ojo, yo lo entiendo como arréglalo tú con tu hermano, ya no, no involucra al resto de la sociedad o de la familia más bien en un derramamiento de sangre inútil. Y de ahí hacia adelante, siempre propendiendo a la no violencia. Y me parece que eso, más allá de que aquí hay varias interpretaciones y siempre en esta clase particularmente, no en esta clase, sino que en este curso particularmente, hemos visto ciertas visiones. Hay muchas, entiendo yo, eso entendí aquí en la clase y es algo que aproveché, que me sorprendió la cantidad de versiones en cuanto a las interpretaciones. Entonces, cuando hay montones dentro de las que hemos ido estudiando, me parece que ha sido en este ámbito, en esta clase, en estos pasajes en particular, creo que lo más rescatable y el punto central aquí es precisamente la no violencia del Señor. Y respecto de lo que dijo el hermano en cuanto a la venganza, creo que eso es materia de otro curso para estudiar qué significa eso, porque también es interesante ver cuál es realmente la intención del autor al escribir eso, pero me parece que no es el punto que ahora yo quería destacar, sino que la parte de la no violencia que me parece importante, sobre todo hasta nuestros días, ¿no? Era eso. Gracias. Claro, claro. Gracias, Margarita. Hermana Amanda. Bueno, mira, en realidad, escuchando toda tu explicación y el resto de las intervenciones, en general a mí me gusta tratar de compartir lo que a mí me ha servido en mi vida de creyente y en definitiva estamos tratando de la violencia o de cómo se veía en el Antiguo Testamento y cómo el Señor lo enseña en el Nuevo Testamento. Y para ello tenemos de parte de Dios, por ejemplo, tenemos Proverbios 15:1 y Proverbios 25:15, y que yo lo he aplicado en mi vida y eso me ha ayudado mucho a evitar la violencia. Dice, la palabra suave, tengo una versión aquí, la palabra suave quita la ira, pero la palabra áspera incita el furor. Mi, mi abuelita decía, la blanda respuesta aplaca la ira. Y cuando uno aplica eso, yo les puedo contar que es realmente milagroso cómo estas palabras, si uno las aplica en su vida, son milagrosas. Y yo les voy a contar, porque trabajé muchos años con público, con pacientes muy complicados, muy prepotentes. eh, me ha tocado en mi vida atender presidentes, atender estrellas de la televisión, etcétera, etcétera. Y cuando se acercaban a mí por algún problema que había existido, el trato era así, usted es una tonta, que cómo es posible, y todo tipo de improperios. Entonces yo, la blanda respuesta aplaca la ira. Y el Señor grabó eso en mi corazón. Y yo los miraba porque uno puede mirar de muchas maneras, pero yo los miraba con con la esperanza del término de esta discusión y de este maltrato que me estaban haciendo. Entonces yo esperaba que dijeran todo y le decía, Señor, usted tiene toda la razón.
toda la razón. Pero ¿me permite ayudarlo? ¿Le puedo solucionar el problema? Oye, era automático. Yo los desafío a que les pase en algún momento y ustedes tengan en su mente y en su corazón las palabras de Proverbio. Y mira, hasta regalos me traían después para disculparse por lo que te habían dicho, porque cómo lo habían dicho y es que me agarró en un mal momento y no era mi intención ofender. O sea, si creemos que la escritura es palabra divina, tenemos que solo aplicar esa parte. A lo mejor no vamos a entender el paralelo entre un pasaje y otro, pero para mí es más simple irme a Proverbio y darme con ese texto que me soluciona esta comparación. No sé si me entienden, pero en el Hermana. fondo es como hoy día tenemos que tratar el abuso, las malas formas, el maltrato. eh, es como un creyente tendría que enfrentar en el día de hoy, porque como dice la hermana, ya no podemos apedrear, no podemos matar, no podemos, pero podemos utilizar esta enseñanza de las escrituras en forma práctica. Y realmente les digo, es casi que uno termina riéndose, Señor, ¿cómo lo hiciste tan bien? Así, ¿cómo nos diste esta receta tan maravillosa para evitar un conflicto, para no entrar en ese conflicto, para no aplicar violencia? Y realmente yo lo he vivido y por eso les cuento y ojalá que se aprendan ese texto porque a mí me ha dado excelentes resultados y le he podido dar gracias al Señor porque lo pude leer, lo pude entender y lo pude aplicar. Y Gracias, esa es la hermana idea Marta. ¿Ah? Disculpe que la interrumpa, pero es que necesito decir una cosita. El, lo que estamos, lo que queremos dejar, más allá del tema de la justicia, yo entiendo y efectivamente comparto mucho ese texto que usted menciona, pero lo que nosotros estamos tratando de plantear en la clase no es necesariamente el tema de la justicia. Esto fue un ejemplo. Es un ejemplo de dos textos que están escritos en momentos distintos, en épocas distintas, con autores distintos, que parecieran ser contradictorios entre sí, pero que en su centro, en su ¿cómo se llama esto? En su, Esencia. el principio que hay detrás que Dios está tratando de plantear tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el rehuir y salir de los conflictos y no entrar, tal como también decía el hermano Roberto, no caer en la tentación de ser, ¿cierto?, de devolver el mal a otra persona. Pero el principio de la clase, lo que queremos mostrar es, y por eso quiero que nos quedemos con esta parte que está subrayada, es que al momento de yo ir al texto, hoy día estamos viendo un texto de justicia, pero el día de mañana podría ser otro texto. Y lo que quiero que, como en la clase, como objetivo de la clase, es que quiero que entendamos estas tres líneas. Y el que cuando vamos al texto y hacemos una interpretación, debemos necesariamente respetar esta relatividad histórica y cultural que vio nacer al texto bíblico. Debemos, al momento de hacer esta hermenéutica, al momento de hacer una interpretación, debemos considerar los aspectos históricos, culturales, en el que está escrito el texto para evitar una aplicación anacrónica, para evitar una aplicación irresponsable a nuestro aquí y ahora, a nuestro contexto. Efectivamente, hay muchos textos que podemos hablar y podemos poner aquí en base respecto
de la justicia, respecto de la violencia, respecto del honor, respecto de muchas cosas que están obviamente asociadas al texto que estamos mencionando. Sin embargo, este ejemplo era para entender lo siguiente, era para entender que cada uno de estos textos en épocas distintas cumple un objetivo distinto para quienes están escuchando, leyendo este texto en sus contextos históricos propios. Pero juntos, aun cuando a nosotros 2024 nos parecieran, ¿cierto?, contrarios, en realidad están apuntando al mismo principio, al mismo aspecto, a la misma revelación de Dios. Recordemos que la revelación son los aspectos, ¿cierto?, que Dios nos aspectos mismos de Dios que están en la palabra, que se nos van revelando y que se nos van mostrando que de otra manera no hubiéramos podido conocer. Por lo tanto, ¿cuál es el principio aquí que Dios plantea? ¿Cuál es el aspecto de Dios? Es la justicia en este caso y evidentemente la salir y evadir y salir de los conflictos, no la violencia, no el derramamiento de sangre, no a la humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son dos pilares o los principios que Dios está planteando en estos dos textos tan distintos, tan lejanos en términos de tiempo, en términos de cultura. Y por eso es importante que nos acerquemos al texto con esa perspectiva clara, mirando la historia, mirando la cultura de cada texto, para no tener y hacer una aplicación irresponsable o anacrónica a nuestro aquí y ahora. Como por ejemplo ocurre con, no sé, el Islam, por ejemplo. En el Islam, estos textos, sobre todo del Pentateuco, que son consultados, ¿cierto?, por el Corán. De hecho, el Corán llama al Islam a consultar a los del gran libro, a los del libro, como le llaman ellos a la Biblia. Esta misma ley del talión la siguen aplicando y hoy día un niño que roba una manzana para comer en Medio Oriente, eh, les cortan la mano y se la cortan de la peor manera, ni siquiera de una manera sana, sino que de una manera deshumanizada. Y eso es lo que está buscando, lo que queremos en esta clase. No solo centrarnos en este punto de la justicia, sino que entender que cada texto tiene, ¿cierto?, una carga histórica y cultural que debemos analizar al momento de hacer y para poder hacer una correcta hermenéutica o una correcta interpretación del texto bíblico. Bien, reflexiones finales y aquí voy a dejar de compartir porque esta lámina ya no tenemos más. Y aquí quiero hacerles preguntas. No quiero hacerles preguntas respecto de las clases, ya cada uno tiene las clases, sino que más que nada, o sí, a ver, ¿cómo decirlo? De que podamos analizar en conjunto también este curso y lo que fue para ustedes, que es lo importante. Y aquí quiero ir haciéndoles algunas preguntas, eh, tal vez a cada uno o a algunos. Si hay alguien que no quisiera responder, me dice no, no hay problema y pasamos a otro, no hay ningún problema. O alguien que esté a lo mejor ocupado, no sé.
pero voy a partir por las personas que están al lado de mi foto, de mi imagen aquí. Eh, la hermana María Angélica, le quiero hacer la primera pregunta. Hermana María Angélica, eh, como reflexión final del curso, ¿qué encuentra, qué le gustó del curso? A ver, yo te puedo decir que he hecho cursos sobre la Biblia, pero este canon bíblico me dejó, pero impresionada, porque aprendí a ver la Biblia y cada versículo desde otro punto de vista. Y, y ahora me siento segura de poder responder cuando alguien pregunta sobre algo. Y realmente yo pocas veces opino porque vine a aprender. He hecho muchos cursos, porque ustedes me ven por la edad y por los años que tengo. Pero realmente este curso significó mucho para mí. No le quito el mérito a los otros cursos, pero sí. Y ahora en esta clase eh, me quedó más que demostrado que en todo momento se quiso cambiar el mal por el bien, en todo momento. Así que te doy las gracias, José Raúl, porque realmente este curso y el día martes nos ha abierto los ojos a muchas cosas que, que no las entendíamos eh, o que las veíamos de diferente manera. Así que agradecida del Señor Amén. de que seamos bendecidos a través tuyo, de poder haber aprendido todo lo que hemos aprendido y lo que nos ha llegado a cada uno. Y sí, Amén. Muchas gracias, hermana María Angélica. A ver, tenemos por este otro lado a la hermana Amanda. Hermana Amanda, ¿qué, otra pregunta? ¿Qué no le gustó del curso? Así como hay aspectos positivos, también evidentemente pueden haber aspectos negativos. El horario. Ya, buena acotación. Buena acotación. ¿Quién más le incomoda el horario? Que levante la mano ahí, por ahí, para ver, para... Ya. ¿Qué horario le hubiese acomodado, hermana Amanda? Mira, como estoy eh, disponible justo los lunes, martes y miércoles cuido a mis nietos. Entonces, para mí era muy complicado. Entonces yo estoy libre hasta las 4:30 de la tarde que llegan los niños del colegio. Ya. Entonces, ahí tengo más tranquilidad, podría haber estado más pendiente, porque mientras uno está escuchando, de repente pasa un niño que quiere esto, que necesita lo otro, que entonces, para mí, digamos, me desacomodó el horario y el tiempo, y ya uno a las 8, ya 9, lo único que quiere es que termine la clase y porque está cansada al final de la jornada, pero es eso, es algo particular mío, ¿no? Pero también me daba cuenta que llegaba corriendo César o otros hermanos seguramente eh, también se veían como apurados con los que estamos jubilados y tenemos algunos tiempos en las mañanas, por ejemplo, que quizás tiene más, ¿cómo se dice esto? Uno está más descansada, pero entiendo que la razón por la que tiene este horario, Sí, eso sería. pero es interesante que de pronto se puedan hacer cursos en otros horarios más temprano, en la mañana. Yo creo que
Hay un grupo de hermanos que tal vez les acomodaría un curso en la mañana sin dejar de hacer un curso en la tarde. Tal vez ahí hay que buscar el acomodo porque la idea es que evidentemente todos podamos tener acceso y de manera lo más cómoda posible, ¿cierto?, a aprender y a estudiar. Eh, a ver, hermano Roberto, yo sé que, ¿qué es lo con qué se queda usted? ¿Qué pudo atesorar del curso usted que estuvo tan atento y tan participativo con nosotros? Hermano José, primero decirle mi estima por usted de profesor a profesor, porque yo sé lo que significa estudiar lo que uno quiere enseñar, sobre todo las cosas de Dios, uno está obligado a profundizar para no cometer errores y además hacer el PowerPoint, transformar el texto que le pueden haber pasado a Power, no es poco tiempo. Y sobre todo usted que es más joven que yo y está trabajando, es quitarle tiempo a su tiempo y a su familia. Así que gracias por ese tiempo que apartas al Señor, porque se lo dedicas a Él, no a mí. Nosotros somos los beneficiados de tu ofrenda. ¿No? ¿Y qué es con qué me quedo? ¿Me dijiste? Disculpa. Sí, sí, ¿con qué se queda del curso? Fíjate que yo he participado y he ido a muchas conferencias, a hermanos, a prédicas, a estudios, y cada una es diferente a la otra, el carácter de quien expone, el tema que trata, y todo lo que tiene que ver con Dios a uno lo hace reflexionar. Dios te hace reflexionar en lo que se está exponiendo. Y si por ahí hay alguna visión distinta o una aplicación distinta, es bueno compartirla, ¿no? No dejársela para uno. No dejársela a uno, hay que compartirla de la mejor forma posible, no interrumpir mucho, etc. Pero gracias porque diste la oportunidad de poder hacerlo. Y eso habla de un curso muy bueno. En un curso no es fácil exponer y dejar que te interrumpan, porque tú pierdes el hilo. Entonces, gracias porque fue un curso distinto. Así que de mi parte, no vamos a ser agradecidos nomás. Y mucha honra a quien habla de las cosas de Dios. Y en este caso a ti. Gracias, gracias. Sí. Daisy, hermana Daisy, otra consulta. ¿Cómo está ahí, hermana Daisy, cierto? Sí, no me haga una difícil. Ah. No, sí, estamos aquí. La más difícil. Estamos. Ahí, Somos un pack. ¿En qué 2 por 1. ¿En qué mejoró su conocimiento de la Biblia este curso? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Yo creo, para mí ha sido una bendición, porque los conocimientos muchas veces cuando uno deja de repasar se van quedando en el olvido. Pero el escucharlo a usted es refrescar nuevamente y volver a recordar y afirmar lo que el Señor ha ido en su momento poniendo en mi corazón. Uno de ellos es aclarar un poco mis dudas acerca de la Septuaginta, que usted lo explicó muy bien, acerca también de las traducciones diversas de las Biblias, eh, y ver cómo el Señor en su gran misericordia y gracia nos ha permitido que su palabra no se pierda, sino que siga siendo la palabra del Señor pese a las diferencias o semejanzas que hemos encontrado en ella. Y lo otro, el recordar siempre que hay que respetar el puente del tiempo, del trasfondo histórico, cultural, tradiciones, la fuente Q y todo eso. Así que todo eso me ha servido para seguir afirmando más lo que el Señor quiere que yo vaya aprendiendo, porque de una u otra forma el Señor nos prepara para algo. Y cuando alguien pregunte algo, ya uno sabe qué responder también. Así que yo le agradezco y me uno a las mismas palabras del hermano Roberto, de gratitud, de agradecimiento por la
preparación que has tenido, por tu tiempo, por la paciencia que nos has tenido en cada intervención, en cada duda, en cada pregunta, en cada interrupción también. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Que el Señor siga utilizando ese don para que puedas glorificar el nombre del Señor y sigas ayudando a la extensión del reino. Gracias. Perdón. Es la confianza, el cariño, el amor. Gracias. Gracias. Y me queda una sola pregunta. A ver, ¿quién de los que no ha podido, no le he hecho pregunta quiere responderla? A ver, ¿quién se anima? Oye, ¿Quién sabe la pregunta? ¿no? Porque estaba apagado el micrófono. Sin saber la pregunta. ¿Quién quiere responderla? Uy, nadie. Ah, la hermana Migdalia. Ya, hermana Migdalia. Ahí, abra su micrófono. Entonces, esta es fácil. Esta es la más fácil. ¿Qué cambiaría o qué mejoraría usted del curso? Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches. Siempre para mí es un placer escucharlos, verlos y aprender más porque uno no se la sabe toda, pues uno siempre, cada día, a pesar de las edades, a pesar de todas las cosas, uno cada día aprende un poquito más, porque uno no es el poseedor de la verdad, al empezar allí. Yo soy profesora universitaria hace muchos años, he trabajado en varios niveles de la educación superior y la media, y sé lo que es ser profesor y enfrentarse a un público, ¿verdad? Donde uno quiere transmitir lo que uno ha aprendido. Quizás el desafío es de qué manera el que me está escuchando, ¿verdad? Me va a responder. Y ahí le doy la credibilidad al hermano Roberto cuando dice que no es fácil, pues. No es fácil porque estamos en un mundo donde usted, gracias, papá, donde un mundo donde nosotros, cada uno de nosotros sabemos lo que es la Biblia, sabemos que ese es el verbo, es Dios, pues, y que nos está enseñando a nosotros cada día más. Del curso no le puedo quitar nada de mi profe amado. Es imposible quitarle porque usted está enseñando lo que ya está escrito, está enseñando lo que es Dios, pues. Entonces, ¿cómo le podemos quitar? Además, la palabra dice muy clarito, hay de aquel que quita o pone o agregue algo de lo que yo en la inspiración he querido que ustedes aprendan. Entonces, hay que ser muy temeroso cuando estamos hablando de la palabra de Dios, muy temeroso para no confundir a nuestros hermanos o confundir a la persona que nosotros queremos enseñar. Para mí fue una experiencia muy bonita. Conocí un poco más de lo que es esto. Por cierto que la clase que perdí, ayer la estaba viendo y me impresionó mucho porque hablaba de similitudes y de semejanzas en cada texto que se tocó allí y me pareció muy interesante. Es más, le iba a escribir, pero me ocupé con mi nieto y pasé por alto eso. Le iba a escribir y hacerle algunas ciertas preguntas, pero se me pasó por alto, hermano Raúl. Pero de verdad que lo admiro porque explicó, a veces me confundía algo, llevar el hilo, pero retomaba y volvía a leer otra vez, volvía a reemplazar la clase y yo dije, aquí está mi equivocación. Y lo referente a la clase de hoy, que también fue muy, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque se estaba estableciendo dos controversias de dos, de dos textos, ¿verdad? Yo pienso que no debemos de olvidar que la palabra se escribió y usted mismo lo ha enfatizado bastante en metáfora, parábola, y de hecho el pastor inclusive lo ha acotado mucho en el otro curso, y que si hablamos de la metáfora, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos tomando cuestiones ¿cómo le diría? De comparaciones, pues. Entonces, no podemos, ¿cómo le digo? Analizarlo desde el punto de vista cuando hablamos, y usted lo dijo, pues es justicia lo que se está hablando en los dos textos. Y nosotros nos vamos
ojo por ojo. O sea, eso no es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos. Si usted me va a pegar a mí, yo le voy a regresar a usted el golpe y hasta más fuerte, y con eso yo herirlo o matarlo quizás, oye, eso estaría en contra de los principios. Entonces, o contra la ley que está estableciendo Dios. Simplemente está diciendo, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, inclusive bajar un poco la voz. A mí me ha costado mucho, hermano, porque siendo profesora, dirigirme a 50 alumnos y muchos sentados, ¿verdad? Para mí no había sido fácil que el último alumno me entendiera o me escuchara lo que yo quería decirle. Y tuve que alzar mucho la voz. Más vengo de una crianza donde mi mamá era sorda, y para que ella me escuchara yo tenía que gritar. Para ella no era grito, sino que era que me estaba comunicando con ella. Y fue muy difícil nosotros 5 hermanos comunicarnos, y todos hablamos muy, muy fuerte. Yo me sonreí el domingo porque yo estaba hablando con la hermana Gledy y le estaba conversando algo, pero no me di cuenta que estaba hablando demasiado alto, y estaba hablando no para con la hermana Gledy, estaba hablando con todos mis hermanos que estaban allí. Y la hermana Cecilia me hace la acotación y me dice, hermana, baje un poco la voz. Y yo enseguida volví a retomar, pero es algo que por 66 años que tengo, he vivido con mi madre y he tenido que aprender a hablar demasiado fuerte. Entonces, Sí, por eso que habla de la empatía, hay que ponerse en el lugar del otro para saber sí, el por qué es esa conducta, no porque la queremos tener, sino porque hay una conducta allí, y a veces se me hace difícil, de sí, verdad, tratar de bajar un poquito la voz, pero sí, mm, sí. casi nunca, si no me corrigen, no me doy cuenta que estoy alzando. Pero llegando al tema, voy a contarles rapidito algo que me ocurrió, hablando de justicia, algo que me ocurrió con mi mamá. Mi mamá en ese tiempo ya era cristiana, pues. Y nos ocurrió, un vecino se ensañó mucho con ella. En un día domingo ellos tenían un agasajo de un cumpleaños, y el muchacho tenía esa cuestión con mi mamá. Le agarró idea a mi mamá, pues, pero mi mamá sorda. Cuando él hablaba, mi mamá no le entendía porque él hablaba muy bajito, y mi mamá respondía lo que ella más bien leía cuando él movía los labios. Pero generalmente eran muchas contradicciones, porque él decía que no era lo que él quería decirle y ella le estaba respondiendo otra cosa diferente. Entonces allí ellas tuvieron una enemistad, y ese día el señor estaba tomado y mi mamá sale, y él con la puerta del carro abre y la tumba. Del otro lado está mi hermano, uno de los hermanos menores, estaba tomando y ve la acción y sale corriendo a tratar de ayudar a mi mamá. Pero ahí se generó un conflicto horrible. El vecino nos agredió a nosotros y nos mandó a matar a 4 de mi hermano. Nosotros somos 5. La que no llegó fue a la que estaba en otro sitio del país, porque estaba lejos, pero los que estábamos cerca, que éramos 4, él nos mandó a matar con un PTJ, pues, con un cuerpo judicial. Bueno, salimos de eso, gracias a Dios, ¿verdad? En ese tiempo hubieron personas que estaban cerca, nos alertaron, nos arroparon, nos ayudaron, y no se logró consumar el hecho. A todas estas tuvimos que ir a cuestiones judiciales y todo eso, pero me sorprende porque cuando estábamos todos los 4 hermanos agredidos, más mi mamá, que era la principal, mi mamá, la doctora le dice, a la juez le dice a mi mamá, tú como eres la adulta, y eres la agredida, y por ti es que vienen todas las consecuencias, tú eres la que tienes que decidir, porque a esa pareja, tanto el muchacho como a la señora, le sale cárcel, le sale 25 años de cárcel. Pero solamente tú eres la que puedes decidir si van a la cárcel o tú le exoneras, ¿verdad?, el castigo. Bueno, hermano, yo me quedé sorprendida. Bueno, yo en ese entonces no estaba en estos caminos que estoy hoy. Quizás no lo hubiese hecho nunca tampoco. Mi mamá se levanta y le dice a la doctora, pues, que ella le va a hablar si le entiende, porque ella es sorda, y que cuando ella le vaya a responder, tiene que hablarle fuerte porque no la va a escuchar.
Mi mamá le dice a la doctora, yo simplemente le voy a decir a esta pareja de jóvenes, eran muchachos, tenían 30 años para ese entonces los muchachos, le voy a decir a esta pareja que no es la manera de resolver los problemas y que ella en su conocimiento que tiene, ella no puede perdonarlo, pero tampoco lo vas a castigar. Le dice, doctora, yo no, lo único que yo quiero es que ellos no se metan más con mis hijos, ni se metan conmigo. Eso es lo que yo quiero. Bueno, se imaginará, hermano, nosotros cuatro nos enardecimos de manera tal, ¿cómo es posible, mamá, que tú digas eso? ¿Cómo es posible que tú ves que no iban a matar, que esto? Y me dice, hija, pero hay que darle gracias a Dios que no pasó eso. Y eso es la grandeza. Hay que darle gracias a Dios que todos están aquí conmigo. De hecho, ella se fue primero, estamos los cinco, todavía estamos vivos y ella se fue primero que nosotros. Y Amén. bueno, hermano Raúl, para combinarle esto, porque a veces me extiendo y me apasiono mucho con lo que digo. Yo creo que cada uno de ustedes me ha conocido, o por lo menos Rosita sabe que en las oraciones a veces me extiendo y bueno, y le quito y le robo los 20 minutos a los demás. Entonces, con esto quiero decirle, ¿verdad? Que esta cuestión de justicia, ¿verdad? Es la justicia de Dios. Nosotros a través de la palabra aprendemos inclusive a ser paciente que no es que nosotros tenemos que tomar la ley por nuestras manos, no, no nos corresponde a nosotros. Amén. Aún si hubieses llegado a una agresión, no debió, cuando yo vi a mi mamá con esa tranquilidad, inclusive hasta se puso de pie y quiso abrazar a la familia, a los dos muchachos jóvenes, mi hermano menor se enardezó tanto que le dijo, mi hermano mide casi 2 metros, pero nosotros somos los negros gruesos, salimos más buscando papá, pues papá era moreno, moreno oscuro, de pelo malo. Nosotros salimos de color de él, con facciones muy gruesas, pero mi mamá era de facciones muy finas, pues muy delgadita. Y mi hermano mide 2 metros, hermano José, y, y con unas manos demasiado grandes. Y él es técnico en refrigeración, todas sus manos están rotas, heridas, cortadas. Y él le decía, mamá, doctora, si yo la hubiese agredido a esa señora, ¿usted cree que hubiese tenido esos golpes, hubiese tenido por lo menos una fractura? Véame mi tamaño, vea lo grueso. Yo no le hice eso, y mamá, y tú lo vas a perdonar, decía mi hermano, tú lo vas a perdonar. Dijo, eso que se lo dejamos a Dios, que sea Dios que tome la justicia, no nosotros, no nos corresponde. Mi mamá insistía en eso. Amén, Entonces, Padre. para combinar, hermano José Raúl, era una cuestión que hoy por hoy, hermano, de verdad que le doy gracias a Dios, que ella lo hizo así. Gracias, mi Dios. Y Dios me está hablando porque me está dando esa respuesta donde yo estaba ciega. En ese momento no veía. Ella lo veía, nosotros no veíamos esa justicia, pero ella lo vio. Yo digo que nos dio una enseñanza como usted no tiene una idea. Pero Muchas para mí, bueno, gracias. y por eso que todo esto que usted explicó en estas 11 clases, para mí fue eh, un conocimiento enriquecedor. ¿Por qué? Porque ahí donde Dios nos está diciendo, la palabra nos dice, tenemos que buscar el conocimiento, tenemos que estar encima de esto para poder inclusive ayudar a los demás, ayudarnos nosotros mismos y aprender a Ese, ayudar a los ese es demás. el objetivo, justamente, poder ayudar, poder entregar el conocimiento que vamos adquiriendo, no guardarlo, sino No que guardar. el conocimiento siga adelante. Muchas gracias, hermana Migdalia. Y bueno, ya estamos en la hora. Vamos a orar y finalizamos nuestro curso. Muchas gracias. La gloria sea para el Señor. Todo lo que hacemos es para honrarle a Él. Nosotros somos meros instrumentos. No, no, yo agradezco las palabras de cada uno, pero también en el fondo debemos entender que es el Señor el que debe salir glorificado acá, el que nos da la fuerza, el que nos da el conocimiento, el que nos da también el tiempo, etcétera. Así que nada, gracias por asistir a cada clase, gracias por ser parte, por participar. Y a mí me gusta escuchar, ustedes ya se dieron cuenta que me gusta a las personas, a veces eh, eh, algunos nos desviamos del tema, pero
finalmente cada opinión siempre es muy enriquecedora y podemos sacar siempre algo limpio de lo que el otro dice. Así que vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo, gracias por estas 11 clases, Señor, que hemos podido tener. Algunas dadas desde aquí, desde este país, otras desde lejos, pero se han podido dar gracias a estas plataformas, Señor, que hoy hemos podido eh, tener y trabajar en estas clases, Señor. Gracias porque estás tú presente, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tu Espíritu Santo está también ayudándonos a entender tal vez algunos misterios que están ahí, pero que cada vez que vamos escudriñando, vamos encontrando y resolviendo. Gracias, papá, porque el desafío es continuar, porque cada uno de nosotros nos falta mucho por aprender. Pero aún así, en medio de nuestra ignorancia, Señor, tú te revelas a nosotros, nos hablas, hablas a nuestros corazones y nos capacitas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, que el Señor los Amén. bendiga. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Chao, Buenas chao. noches a José. todos. Chao, Gracias, hermanos. Hasta chao. luego. Buenas Que no noches. Gracias se... por tus Muchas gracias. enseñanzas. Gracias a Chao, todos. Gracias por las palabras, chao. Migdalia. Muy bonito. Chao a Nos todos. vemos.